Mi nombre es Ángela Gómez. Continúo con ustedes y con las noticias de contexto global. Vamos a los titulares. En Francia, Emmanuel Macron insiste y vuelve a designar a Sébastien Lecornu como primer ministro. El político intentará aprobar un presupuesto antes de fin de año. La extrema derecha y la extrema izquierda amenazan con censurar al reelegido premier. Son al menos 23 muertes en México por las lluvias e inundaciones que golpean al país desde el jueves. Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis de Potosí son los estados más afectados. Tenemos reporte. Y con la entrada en vigor del alto el fuego, 200.000 personas emprendieron el regreso a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave. Esto mientras las fuerzas israelíes comienzan a retirarse de sus posiciones. En Cultura tendremos la esperada colaboración entre dos leyendas del rock. In the City es el single que lanzó el cantante argentino Charly García junto con el británico Sting. Además, con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos los multiversos del cómic en varios países. Y en nuestra crónica de economía hablamos con Fitch Ratings, una de las 3 agencias calificadoras de riesgo más grandes del mundo. El codirector de Deuda Soberana para las Américas nos cuenta sus perspectivas para la región. ¿Cuáles son los países mejor y peor calificados? Vamos a verlo en minutos. Primero las noticias. Iniciamos en Francia, donde se abre un nuevo capítulo de crisis política que paraliza al país desde las elecciones legislativas de 2024. Sébastien Lecornu volvió a ser nombrado como primer ministro por el presidente Emmanuel Macron. Pese a haber dimitido apenas unas horas después de haber presentado un primer gobierno el lunes, el calendario no le ayuda. El primer ministro tiene hasta el 13 de octubre para presentar un presupuesto en una Francia que enfrenta una deuda pública histórica, mientras que la extrema derecha y la extrema izquierda prometen boicotear su tarea. Maxime Plouvin tiene los detalles. La crisis parlamentaria en Francia se agudiza. El mandatario volvió a apostar por Sébastien Lecornu como primer ministro. Le otorga carta blanca para formar gobierno y sacar adelante el presupuesto de 2026. Lecornu, de 39 años, había dimitido el lunes pasado, apenas 14 horas después de presentar su gabinete. Afirmó entonces que no se daban las condiciones para gobernar antes de regresar al puesto este viernes. Acepto por deber la misión que me ha confiado el presidente de la República de hacer todo lo posible para dotar a Francia de un presupuesto para finales de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Es necesario poner fin a esta crisis política que exaspera a los franceses y a esta inestabilidad perjudicial para la imagen de Francia y sus intereses. El nombramiento llegó tras una ronda de consultas en el Palacio del Elíseo, con los partidos representados en la Asamblea Nacional. Pero 2 fueron excluidos, el ultraderechista Agrupación Nacional y el partido de izquierda radical La Francia Insumisa. Ambos criticaron duramente la decisión del presidente, con la promesa de censurar al primer ministro y de hacer caer cualquier gobierno. El gobierno Lecornu II, nombrado por un Emmanuel Macron más aislado y desconectado que nunca en el Elíseo, es una broma de mal gusto, una vergüenza democrática y una humillación para los franceses. Agrupación Nacional censurará, por supuesto, inmediatamente a este equipo sin futuro, cuya única razón de ser es el miedo a la disolución, es decir, al pueblo. Cada vez que el tío Vivo gira, el pompón permanece en el mismo lugar. Son ridículos los que fueron actores de esta comedia. Macron no puede hacer otra cosa que ser Macron. Desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024, convocadas tras la disolución del Parlamento por Macron, ningún bloque logró imponer una mayoría estable. En México fallecieron al menos 23 personas por causa de las inundaciones tras las intensas lluvias que golpean al país desde el jueves. Los servicios de emergencia indicaron que los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis de Potosí son los más afectados. En esta zona se han registrado deslaves, derrumbes de carreteras e incluso el desborde de ríos. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el gobierno trabaja para apoyar a la población afectada. La gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció.
Y hasta ahora son estas 2 personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en... Y seguimos en Estados Unidos. En el 10º día de cierre de gobierno, la Casa Blanca anunció el inicio de despidos masivos de empleados federales. La administración ya había advertido de su movida en un intento de Donald Trump de aumentar la presión sobre los demócratas para que pongan fin al shutdown que deja sin fondos el funcionamiento de varios servicios gubernamentales y a más de 750,000 trabajadores en una licencia forzosa. La crisis se encamina así hacia su 3ª semana. Esto dijo Trump. Y serán de orientación demócrata, porque creemos que, ya saben, ellos iniciaron esto, así que deberían ser de orientación demócrata. Serán muchos, anunciaremos la cifra en los próximos días, pero serán muchos, todo por culpa de los demócratas. Es decir, quieren dar $1,5 billones a personas que entraron al país ilegalmente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes a través de su red de Truth Social que impondrá a partir del 1 de noviembre aranceles adicionales del 100% a China. Trump acusa a Beijing de haber adoptado una postura comercial extremadamente hostil, al querer imponer controles a la exportación de tierras raras. Esto dijo en su nueva arremetida de guerra comercial. Por otro lado, decenas de manifestantes se reunieron este viernes en Broadview, Illinois, para demostrar su inconformidad con las políticas migratorias de Trump. Denunciaron el acoso que viven estas personas, que no pueden salir de sus casas por temor a ser detenidas e internadas en centros de detención, para luego sufrir deportaciones. Informe de Aitor Chavarri. Voces contrarias a Trump en Illinois. Decenas de manifestantes se reunieron a la entrada de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Broadview, Illinois, para protestar en contra de las políticas migratorias del presidente Trump. La policía estatal los redujo con porras y empujones para detener las protestas. Los manifestantes reivindicaban los derechos de los inmigrantes y denunciaban la violencia con la que son tratados bajo esta administración. La gente está sufriendo, tiene miedo, la están sacando a la fuerza de sus casas y de sus coches. Tienen miedo de ir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela. Y eso se debe a las medidas de nuestro gobierno. Así que, como ciudadano de este país, siento que no me queda otra opción que alzar la voz. Lanzaron consignas también recordando las consecuencias psicológicas de separar a una familia, ya que son muchas las familias que son desmembradas al llevar a cabo este tipo de políticas. La primera vez que Trump fue elegido, tuvo un familiar que fue deportado y destrozó a la familia. Causa mucho daño. Y viendo todo lo que está sucediendo ahora mismo, estoy aquí porque quiero asegurarme de que la gente no tenga que pasar por eso, porque es muy difícil. Después de 4 semanas desde el inicio de la campaña de deportación Midway Village, con el presidente Trump como impulsor, las detenciones en Illinois han sido masivas. Esto hace que la situación de los inmigrantes sea muy complicada. Diferentes líderes comunitarios y defensores de inmigrantes acusan al gobierno de inducir situaciones terroríficas para hacer la vida imposible a las comunidades migrantes. Cambio de tema, la Defensa Civil en la Franja de Gaza informó que unos 200,000 gazatíes desplazados por los ataques de Israel vuelven a sus hogares en el norte del enclave, tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamás este viernes. Los sentimientos de alegría y desolación se mezclan. Aunque están esperanzados con la paz, se mantiene el dolor de ver cómo lo que antes era su casa ya no existe. Sin comida ni medicamentos, ahora lo primordial es que la ayuda pueda entrar en Gaza. Veamos. Un regreso a casa agridulce. Miles de palestinos regresaron este viernes a lo que algún día fueron sus hogares, tras el alto al fuego pactado entre Israel y Hamás. El gobierno israelí ratificó el alto al fuego en la madrugada del viernes, confirmando así el inicio del cese de la violencia al mediodía del mismo viernes. Para muchos de los desplazados, el poder regresar a su ciudad fue una bendición. Alabado sea Dios, estoy muy feliz de haber regresado a mi tierra y a mi hogar, a pesar de que ha sido bombardeado y destruido, pero aún así vuelvo a mi tierra para establecerme con mis vecinos. Pero la situación al llegar a lo que eran sus casas fue desoladora, ya que todo lo que recordaban ya no existía en estos momentos. Estábamos al este de Han Yunis y trajimos leña de debajo de los escombros. Fuimos a nuestra zona y fue arrasada. No sabemos dónde iremos ahora. La destrucción es enorme e indescriptible. Indescriptible. Está casi todo en ruinas y no es habitable.
Casi la totalidad de la población gazatí, 2.2 millones de personas, fueron desplazadas de sus hogares desde el inicio de los ataques israelíes. Sin hogares ni nada que llevarse a la boca, regresaron con una mezcla de esperanza y desolación, esperando la ayuda que les prometieron. Ahora todas estas personas esperan que este sea el final definitivo de la violencia, pero el futuro es totalmente incierto. Seguimos en Marruecos. El rey Mohamed VI exhortó al Parlamento a acelerar reformas para impulsar la creación de empleos, mejorar los servicios públicos y alcanzar el desarrollo en áreas rurales. En un discurso de menos de 8 minutos durante la apertura del año legislativo, el monarca no se refirió de manera directa a la ola de protestas juveniles que lidera la llamada Generación Z, pero sí mencionó algunos de los problemas sociales y económicos que alimentan el malestar en las calles. Jesús Yajure con el informe. La justicia social no es una prioridad temporal, ha dicho este viernes el rey Mohamed VI de Marruecos, en un discurso breve ante el Parlamento y seguido con gran expectación entre la población. Marruecos ha sido sacudido por jóvenes que han salido en masa a las calles para exigir mejoras en los servicios públicos y el aumento del gasto en salud y educación. Ataviado en una túnica tradicional y acompañado por el príncipe heredero, el monarca ofició la apertura del año legislativo con un mensaje en el que no mencionó las manifestaciones. No debe haber incoherencia ni competencia entre los proyectos emblemáticos nacionales, por un lado, y los programas sociales, por otro, ya que el objetivo es lograr el desarrollo del país y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos donde quiera que se encuentren. El desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años en Marruecos se mantiene alto. Las aulas de clase están abarrotadas y los hospitales están al límite de su capacidad. El grupo llamado Generación Z212 ha agudizado gradualmente sus demandas pidiendo un cambio de rumbo para el país. En el contexto de las protestas y la represión policial fallecieron ya 3 personas, cientos han sido heridos y otros tantos detenidos. El rey pidió celeridad en las transformaciones. Lograr la justicia social y combatir las disparidades interregionales no son lemas vacíos. Espero un ritmo de implementación más rápido e impactos más fuertes de los programas de desarrollo local que pedí al gobierno que preparará, asegurándome de que las áreas urbanas y rurales se beneficien por igual. En las calles de Rabat, cientos aguardaban por respuestas en un discurso del jefe de Estado que fue transmitido en televisión. El gobierno volvió a pedir diálogo al colectivo Generación Z212 en medio de una crisis de desconfianza y de desconocimiento de las autoridades. La opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que calificó de brutal gobierno de Nicolás Maduro. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que habló con ella y que ésta le dedicó el premio al mandatario republicano que también lo aspiraba. Previamente, desde la Casa Blanca dijeron que el galardón obedeció a una decisión política por encima de la paz, cuestionando que no se entregara al mandatario. Donald Trump presionaba para obtenerlo, pero fue María Corina Machado quien fue premiada con el Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana fue distinguida con este famoso galardón el viernes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Es la primera vez que una persona venezolana es designada Nobel de la Paz. Machado, ingeniera industrial de 58 años, fue impedida en 2024 por los tribunales venezolanos para presentarse a las elecciones presidenciales. Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. González encabezó la lista al estar ella imposibilitada por la justicia e hicieron campaña juntos en 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a pesar de no haber publicado nunca los recuentos de votos.
La oposición declaró ganadora a González, afirmando que el 73% de los recuentos de votos recopilados por sus partidarios mostraban que su candidato había obtenido más del doble de votos que Maduro. El pedido para que el oficialismo muestre las actas llegó no solo desde Venezuela, sino incluso de gobiernos con quienes Maduro mantenía vínculos, como el de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Tras los comicios, las protestas y detenciones, Machado permaneció en un lugar desconocido desde agosto hasta el 9 de enero de 2025, cuando se unió a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del tercer mandato de Maduro antes de estar en la clandestinidad. Y como cada viernes es el momento de hablar de cultura. Esta noche con Patricio Peralta para repasar las noticias más importantes del mundo de la cultura y del entretenimiento también. Patricio, buenas noches para ti. Buenas noches, Ángela, ¿qué tal? Bien, pues es un gusto conversar contigo y también empezar hablando de música, la colaboración de Charly García y Sting, muy esperada. Así es, la dupla más esperada del rock. In the City se llama la colaboración entre estos dos grandes de este género musical. Fue un lanzamiento cargado de simbolismos. Lo decidieron hacer el 9 de octubre en el natalicio justamente de John Lennon, que estaría cumpliendo 85 años. Pasando ya al videoclip que tenemos en todas las plataformas, la cámara sigue a Charly y García recorriendo pues las calles de su Buenos Aires, mientras que la cámara en el otro lado pues sigue a Sting, que recorre Nueva York. Su colaboración llega 3 décadas después de una conexión que surgió en 1988 cuando compartieron escenario en el histórico concierto organizado por Amnistía Internacional. Desde entonces han tenido un profundo vínculo de admiración mutua y lo plasman justamente en esta reinterpretación de la canción de Charly García, In the City That Never Sleeps, de su álbum Kill Jill de 2010. Ahora en esta nueva versión pues incorpora la voz de Sting y la guitarra de Dominic Miller, miembro de la banda de Sting. En lo musical no tenemos un sonido extravagante, sino más bien un sonido que conforta, que es mucho más cálido, nostálgico incluso. Se escucha en la voz de Charly ese paso del tiempo, lo que le da un sentimiento aún mucho más potente y genuino a esta versión de la canción. Charly pues conversó en febrero de este año con Sting, que tuvo un concierto en Argentina, y dijo que el tema le parecía perfecto para la voz del británico en el estribillo. Sting dijo que sería un honor grabar con él y este fue el resultado. Escuchamos. Vamos a seguir con música, pero ahora con dos españoles que inauguran el fin de semana. Así es, aunque terminó el verano y los hits más bailables ya fueron publicados, el grupo musical Lérica le apuesta por mucho ritmo con su nuevo lanzamiento Desde el Reservao, así se llama la canción. El grupo gaditano, compuesto por Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, une el flamenco con sonidos urbanos, una fórmula que ha tenido éxito. Ha compuesto también una banda sonora de una película española de terror y pues ha tenido mucho pegue, sobre todo en las nuevas generaciones, en muchas plataformas de streaming. Escuchemos. La luna en el mirador, borrachos de vino tinto y de fondo camarón. Vámonos. Guapa que las flores, y quítame la fatiguita de este mal de amores. Y ya que tanto somos, sabiendo que hay tonteo, desde que éramos chicos yo a ti te sigo el roneo. Y ahora, ¿con qué ganas seguimos trabajando? Así es, solo bailando sería y lo dejaste para la apertura, además. Vamos a pasar ahora al mundo del cómic, que se ha tomado varias ciudades con eventos pues cada vez, y yo diría siempre, más multitudinarios. Así es, el Salón del Cómic de Nueva York se realiza desde el 9 de octubre y será hasta el próximo 12 en Manhattan. Como decías, este tipo de eventos convoca cada vez a más seguidores. En 2024 hubo más de 200,000 asistentes, entre unos 60,000 y 70,000 personas diarias. Y aquí lo importante
pues, es el vestuario. Pueden tardar meses confeccionando su traje para el evento, con gastos que llegan incluso hasta los $1,000. En la Comic Con se reúnen pues héroes y villanos de todos los universos que buscan conocer justamente a sus estrellas detrás de cada película o cada serie, o pues los dibujantes también que realizan sus historietas favoritas. Nuestra corresponsal Mamen Sala estuvo en esta convención y conversó con Daniel Rivera, que va junto a su hijo ya varias ediciones y hace una aclaración importante. Lo que ellos hacen es cosplay y no únicamente disfrazarse. Escuchemos. Le dije a mi hijo, nos vamos a disfrazar juntos y lo hemos estado haciendo durante los últimos 7 u 8 años. Porque el disfraz se compra en la tienda y el cosplay es una combinación de disfraz y rol. Ya sabes, es un personaje. Esta convención es Comic Con es para cosplay. ¿Tú, Ángela, tienes algún personaje de ciencia ficción que te gustaría disfrazarte? Mira que me disfrazaría de Avenger, pero no te voy a decir cuál. Perfecto, bueno, esperaremos hasta Halloween a ver si logramos ver ese disfraz. Puedes revisar en mi Instagram. Ok, perfecto. Pasamos entonces a otro universo paralelo, esta vez en Bogotá, donde se realiza otra convención de este tipo. El Salón del Ocio y la Fantasía, SOFA, ha convocado a los fanáticos de este género. Hay un vínculo que une a todos ellos, un símbolo de alguna serie o el opening, por ejemplo, de también alguna película. El SOFA tiene una comunidad, la comunidad Dragón, así es como ellos lo han llamado, que abraza justamente la creatividad, la diversidad y la fuerza colectiva. En la 16ª edición, Santiago Echeverry, director de contenido del SOFA, dijo que ese precisamente es el objetivo de cada año, destacar el poder colectivo cuando cada persona aporta su propio fuego, es decir, que ellos se permitan participar de estos eventos, que será hasta el 13 de octubre y se puede explorar desde un pueblo medieval, competir en un torneo de videojuegos retro o asistir a una batalla en vivo de ilustradores. Y lo que muchos fanáticos de Star Wars quieren, por ejemplo, aprender a manejar un sable de láser. Bueno, estos eventos son impresionantes, son imperdibles para verdaderos fanáticos, pero vamos a dejar el cosplay y vamos a pasar a la que ha sido una de las noticias más importantes en temas culturales esta semana, y es el Premio Nobel de Literatura de este año. Así es, por su obra cautivadora y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Esa fue parte de la decisión del jurado para entregar el Nobel de Literatura al húngaro László Krasznahorkai. Sus obras están marcadas por lo oscuro, lo poético y lo apocalíptico, como bien dice la Academia Sueca, con una obra emblemática, Tango Satánico, publicada en 1985, que ahora nuevamente toma importancia con esta entrega del premio. Esta obra tuvo una adaptación al cine en 1994 por parte del renombrado director húngaro Béla Tarth. La película duró 7 horas, te puedes imaginar todo este tiempo viendo una película rodada en blanco y negro y ha tenido comentarios positivos dentro del cine de autor pese a su larga duración. Ahora, Ángela, ¿me creerías que una novela pues está escrita en una sola frase de 400 páginas? Sí, porque además muchos escritores han experimentado con esto. Por ahí se me ocurre Rafael Chaparro, de Opio en las nubes, Saramago, Gao, en fin, hay muchos que lo han intentado. Bueno, el escritor húngaro también lo plasma en Herz, esta obra publicada en 2024, que la escribe en una sola frase y la extiende por 400 páginas ininterrumpidamente y que pues muy ocasionalmente se ve un punto y coma. Bueno, esta novela también es una recomendación para los que quieren adentrarse a este escritor húngaro que gana este Premio Nobel de Literatura este año. Pues muchísimas gracias, Patricio, por la información. Solamente un detalle, siguen siendo pocas mujeres las que han ganado este Premio Nobel. Así es, sigue siendo pocas y eso es lo que se reclama también. Bueno, pues para ti una feliz noche, feliz fin de semana con esa música que nos dejó prendidos a todos en France 24. A ti, Ángela, buena noche. Muy bien, es el momento entonces ahora de pasar a nuestra crónica de economía. Sigan con nosotros.